Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista de Coral Reef Baptist Church. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta es la parte número 14. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través de la internet. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Estamos ya en el capítulo 11 y este texto después lo vamos a ver más adelante también, pero lo tenemos allí ahora al comienzo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso está en Juan 11, 25 y 26. Y vamos a ver que esto se lo dijo Cristo a Marta cuando estaba allí para resucitar a Lázaro. Pero la resurrección de Lázaro sirvió para una enseñanza. No solamente Cristo tenía el poder para dar vida a los muertos, o sea, aquellos que resucitó, que después volvieron a morir, sino también que el que creía en él tenía la oportunidad de tener vida eterna. Y entonces dice: todo aquel que vive, o sea, hay que estar vivo, y cree en mí, no morirá eternamente, porque aunque Lázaro resucitó, después volvió a morir, no se sabe en qué tiempo. Y entonces pues le dijo esto a Marta: ¿crees esto? Y entonces por supuesto que Marta le dijo: sí, yo creo. Indiscutiblemente Cristo amaba a Lázaro, Marta y María, y ellos también le amaban. En verdad hay una pregunta: ¿amamos a Cristo y somos sus amigos? Si es así, debemos obedecer sus palabras. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Hay una realidad hermosa. El hogar de Marta, María y Lázaro era muy visitado por Cristo. Eran sus amigos. Cada vez que pasaba cerca de Betania, él llegaba allí. Y en casa de Lázaro, Marta y María, pues María ungió a Cristo antes de la sepultura, y por eso no fue ungido después que murió, y pues allí pues visitó muchas veces. Ahora, ellos eran amigos. Cristo era amigo de esta familia y esta familia era amigo de Cristo. Ahora, nosotros también tenemos o deseamos ser amigos de Cristo. Pero Cristo dijo esto: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, quizás alguno diga: bueno, yo quisiera ser amigo de Cristo. Sí, pero para ser amigo de Cristo hay que obedecer a Cristo. Y por eso Él se lo dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, Cristo se presenta como el Salvador, como el Redentor, como el Mesías, como el Dios encarnado, pero también como el amigo, ¿verdad? Se dice en la Biblia que Abraham era amigo de Dios, fue considerado amigo de Dios. Moisés también fue amigo de Dios. Daniel fue amigo de Dios. ¿Por qué? Porque obedecían su palabra. Y entonces ahora Cristo pues está usando este pasaje que es muy hermoso, no se nos debe olvidar. Si queremos ser amigos de Cristo, tenemos que obedecer su palabra y lo que Él dice. Jesús era amigo de la familia de Lázaro. Cristo amaba a esta familia indiscutiblemente, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eso está en Juan 11, 5, o sea, lo dice la Biblia. Así que Cristo amaba a Marta, a María y a Lázaro. O sea, había una intimidad. Además, Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Algunos creen que era parte de Jerusalén, como un barrio, una aldea. Pero cada vez que pasaba por allí, pues Jesús llegaba allí, conversaba con ellos. Qué bendición, ¿verdad? O sea, se sentaba a la mesa, hablaba, conversaban y había una intimidad. Por eso es que cuando enferma a Lázaro y lo mandan a buscar y se demoró, pues Marta, pues esto quizás le dolió un poco, se preocupó, pero vamos a ver por qué Jesús lo hizo. Les visitaba y compartía con ellos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lucas 10, 38 y 39. O sea que esto fue antes de morir Lázaro, así que
cada vez que iba de camino pasaba cerca de la aldea de Betania y llegaba allí. Dice que le recibió Marta en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, por supuesto también Lázaro era hermana de ellas. Y María se sentó a los pies a hablar las palabras de Cristo. Y si leemos en Juan 12, 1 al 3, vemos que en esa ocasión, que fue otra ocasión en que él visitó el hogar de Marta, María y Lázaro, es cuando María unge allí al Señor con aquel ungüento que era muy costoso, valía 300 denarios. Entonces Judas Iscariote, que era el tesorero, dijo: Señor, esto se hubiera podido vender para ayudar a los pobres. Pero el Evangelio de Juan aclara que no era que Judas tuviera interés en los pobres, sino que él era el tesorero y sustraía de la bolsa. Qué terrible. Bueno, en la historia moderna también ha habido tesoreros que han sustraído de la bolsa y han tenido que pagar las consecuencias. Pero lo que más nos llama la atención es que les visitaba y compartía con ellos. Bueno, ¿compartimos con Cristo todos los días? Bueno, no necesariamente Cristo tiene que venir a visitarnos, aunque Él está presente. Él le dijo a los discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando tomamos la palabra y leemos las enseñanzas de Cristo, es como si Cristo nos visitara. Porque ¿qué hacía Cristo cuando iba a casa de Marta, María y Lázaro? Pues les hablaba la palabra que provenía de Él, que era palabra de Dios, y había un intercambio. Bueno, nosotros podemos tener un compañerismo con Dios, con Cristo, todos los días, cuando oramos y leemos su palabra y la obedecemos. Ahora, hay enfermedades y situaciones que Dios las usa para manifestar en ellas su gloria y poder. Y vamos a ver que Lázaro fue un ejemplo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad, porque le avisaron a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan 11:4. Así que cuando le avisaron de que Lázaro estaba enfermo, dice: esta enfermedad no es para muerte, o sea, para que permaneciera muerto, porque ocurrió la resurrección, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Así que hay veces que las cosas suceden porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Hay gente que se enferma, Dios los sana. En el tiempo bíblico, pues, algunos morían, después resucitaban. Pero en todas las situaciones, pues, el poder y la gloria de Dios puede manifestarse. Hay que confiar en ello. A veces la gente dice: bueno, pues, la cosa no me salió bien. Mi familiar estaba enfermo, partió, se murió. Bueno, Dios tiene un propósito con cada vida. Hermano, lo que nos enseña esto es que nunca podemos dudar de lo que Dios hace. Porque Marta, pues, aunque quizás no se lo dijo a Cristo en todo lo que ella quería, pues sintió mucho que cuando le avisaron a Cristo de que Lázaro estaba muy enfermo, pues esperó 2 días más, o que ya estaba muerto, o que estaba muy enfermo, pues hasta el 4.º día no vino. O sea, el 4.º día de ya haber muerto. Así que quizás Marta dijo: caramba, pues Cristo nos visitaba, era nuestro amigo o es nuestro amigo, ¿y por qué se demoró? Bueno, todo tenía un propósito en el plan eterno de Dios y Cristo era el Dios encarnado. Y vamos a ver que a veces las enfermedades pues ocurren con un propósito de parte de Dios para acercarnos más a Él, para depender más de Él. Y tenemos el ejemplo de Job. Acuérdense que Job era un hombre temeroso de Dios, tenía 10 hijos, tenía propiedades, era un hombre que era justo delante de Dios y lo perdió todo. Y entonces pues hasta se enfermó, perdió su salud. Y entonces su mujer no se portó muy bien, que digamos, aunque después con esa misma mujer pues Dios le bendijo. Y entonces le dijo a su mujer, después que pasó todo eso: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y mueres. O sea, la mujer pensó: bueno, oye, ya lo has perdido todo, aunque has creído en Dios, pues maldice a Dios y muere. Pero eso fue duro, porque amaba a Job a su esposa. Yo no lo dudo que sí, porque después tuvo otra vez 10 hijos con ella. Así que la cosa era que la mujer no había entendido cómo Dios obraba. Y él le dijo, Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, como suele hablar cualquiera de las personas no sabias que tienen la sabiduría de Dios, has hablado. Y entonces le dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2, 9 y 10. O sea,
Dios se complace en bendecirnos, en que tengamos salud, en que tengamos prosperidad, pero a veces viene la aflicción, viene la enfermedad, y entonces en medio de eso tenemos que seguir confiando en Dios, porque si no, entonces tenemos que dejar de creer en la promesa de Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y entonces todas las cosas es todas las cosas, no puedo excluir nada, la enfermedad, la tribulación, la escasez, el sufrimiento, la pérdida de un ser querido y muchas cosas más. Así que Job fue muy claro y en todo esto no pecó Job. Y vamos a ver que debido a la influencia de los amigos, pues Job dijo muchas cosas que después se arrepintió y al final ocurrió esto. Y hermano, esto demuestra que tenemos que ser fiel a Dios y a su palabra. O sea, no importa lo que suceda o lo que pueda suceder en nuestra vida o en la vida de nuestra familia, tenemos que confiar en Dios. Todo lo que sucede a los hijos de Dios es porque Dios tiene un plan para ellos y es para el bien nuestro. Y entonces al final, después de aquellos amigos que no le ayudaron mucho a Job, entonces respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puede, porque acuérdense que Dios le dijo, oye, ¿tú vas a altercar conmigo? ¿Quién fundó el mar? ¿Quién creó las Pléyades? ¿Quién organizó el universo? ¿Quién le puso límite a las olas del mar? Y entonces él no podía responder. Y entonces al final Job reconoció quién era Dios. Yo conozco que todo lo puede. O sea, Dios es todopoderoso. Ahí sigue el pasaje. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía cuando él conversaba con sus amigos. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermano, cuando usted y yo no comprendamos algo de la palabra de Dios, no dudemos de lo que Dios dice. De eso vamos a hablar en parte hoy en el mensaje. Lo que Dios dice, lo dice porque es verdad, porque sus promesas las cumple, porque Dios no cambia, porque Dios es perfecto. Y entonces dice, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces ahí sigue el pasaje, usted lo puede leer ahí en Job 42. Entonces dice, de oídas te había oído, porque él conocía a Dios, mas ahora mis ojos te ven. O sea, aquella experiencia le sirvió a Job para acercarse más a Dios. Después de esto, escuche bien esto, después de esto, Job vivió 140 años. Fíjense qué bendición. Así que, ¿cuántos años vivió Job? Bueno, pues un poco más de 200, a la luz de él, que ya tenía una familia, y porque después de todo aquello vivió 140 años, y tenía 60, pues, o más, vivió pues más de 200 años. Y escucha esto, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, hasta los tataranietos. Y murió Job viejo y lleno de días. No dice la edad, pero fue más de 200 años. Hermano, esto nos demuestra que tenemos que confiar en Dios en todo tiempo, en toda situación. A veces la iglesia tiene que pasar por situaciones difíciles, el cristiano también. En el mundo en que vivimos cada día hay más oposición, pero hermano, tenemos que confiar. La victoria final es de Dios y está asegurada. Ahora, el ejemplo de Pablo, de la confianza en Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, que no sabemos cuál era, posiblemente era una enfermedad, la vista o otra cosa, respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 7 y 9. Esto nos enseña que no podemos estarnos quejando por cierta situación en nuestra vida. A veces Dios permite una situación para que vivamos más cerca de Él, para que oremos más, para que confiemos más en sus promesas. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es cuando más oramos? Cuando tenemos una situación difícil. Y entonces Pablo pues tenía un aguijón. Pero Pablo, acuérdense que era un hombre con una capacidad tremenda, era hebreo de hebreo, era ciudadano romano, tenía un conocimiento inmenso. Y entonces el Señor le puso un aguijón para que no se sobresaltase. Y eso le sirvió para poder servir a Dios con humildad hasta que murió. Y entonces él le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando reconocemos que tenemos que depender de Dios, entonces el poder de Dios actúa en el creyente. Dios manifiesta su gloria y poder en el tiempo más oportuno.
Lo demostró en el caso de Lázaro. No vino enseguida, acuérdense que esperó 2 días más. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Algunos quizás no entienden esto. Dios tenía un propósito. Acuérdense que Cristo era el Dios encarnado. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Juan 11, 6 y 7. Ahora, ¿por qué esperó 4 días? Bueno, pues Cristo sabía lo que iba a hacer. Normalmente las personas que morían después del tercer día, ya ellos entendían que no había posibilidad de que pudiera vivir. Por eso es que Cristo dijo, voy a resucitar al tercer día. Pero en este caso, pues esperó un día más. Al 4º día fue que vino. Entonces, no podemos juzgar a Marta, pero seguro que Marta, y está en el pasaje, le dijo, oye, Señor, era tu amigo, ¿por qué no viniste antes? Bueno, Dios viene en el momento oportuno, en cada situación. Así que lo que quiero significar antes de pasar a lo otro es que Dios viene en el momento oportuno. O sea, para Marta, pues, Cristo vino fuera de tiempo, no, vino en el tiempo correcto, porque ocurrió el milagro, ¿verdad? Y vamos a ver que esto también sucedió con Israel en el Mar Rojo. Acuérdense que habían salido de Egipto, de la esclavitud, Moisés los sacó. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. Jehová apelará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso está en Éxodo 14, 13 y 15. ¿Qué había pasado? Pues los egipcios con la 10ª plaga habían salido. Pues entonces Faraón después se dio cuenta, no voy a dejarlo ir, lo voy a perseguir. Y entonces Dios mantuvo la columna de fuego y la columna de nube entre el pueblo de Israel y los egipcios, o sea, para que no se les acercara. Pero cuando llegaron al mar, pues tenían los desiertos al lado que no podían correr para allí, el mar estaba enfrente y detrás estaba el ejército de Faraón. Ahora, lo que quiero llamar la atención, que muchos no se dan cuenta, es que se abre el mar por el poder de Dios. Y claro, Dios usó a Moisés y a Aarón. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a pasar en seco. Y entonces cuando ya estaba en la mitad, vieron entrar al ejército de Faraón. Y muchos pensaron, bueno, pues entonces ya no tenemos opción. Si ya también el ejército de Faraón entró. Y entonces, ¿cuándo fue cuando Dios obró? Cuando el ejército de Faraón estaba en el centro del mar. Cuando el último israelita salió, pues se levantó la vara y entonces el mar se cerró. Así que Dios obra en el momento oportuno. Quizás muchos de Israel dijeron, bueno, ¿de qué nos ha servido esto? Que Dios haya abierto el mar. Si ya tenemos ahí también, entraron el ejército completo. Y si usted lee el pasaje, ve que Dios obró con un poder extraordinario. Dice que ni uno de ellos quedó. Todo el ejército de Faraón pereció en aquella oportunidad. Dios, frente a la adversidad o a la más dura adversidad, prueba o enfermedad, demuestra que todo lo puede y que siempre dará lo mejor a sus hijos. Ahora debemos quitar primero la piedra de incredulidad, porque a veces somos incrédulos. Jesús dijo cuando llegó allí al sepulcro, quitar la piedra. Entonces escuche lo que dijo Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. O sea, aquí no hay nada que hacer. Eso está en Juan 11, 39. O sea, Marta, no era que Marta había dejado de amar a Cristo, pero pues se sentía dolida. Le dijo, Señor, ya, y es de ya hace 4 días, aquí no hay nada que hacer. O sea, estaba podrido. Eso es lo que significa, no crea, estaba comido de gusanos. Y entonces tenemos que recordar lo que dice Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Solamente tenemos que tener fe y confiar en Él. Ahora, acuérdense que cuando llegó al sepulcro, Cristo dijo, quitar la piedra. Bueno, a veces tenemos una piedra de incredulidad que impide que Dios pueda obrar. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Sin fe, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a veces tenemos una piedra de incredulidad, llevándolo a un término de enseñanza, pero Jesús lo primero que dijo, quitar la piedra. Y pues creyeron que esto era imposible, y vamos a ver lo que sucedió, porque el milagro fue un milagro completo. Debemos creer plenamente en el poder de Dios. O sea, hay algo que tenemos que entender. El poder de Dios es ilimitado, es infinito. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todo para Él es posible, como usted lo quiera poner. Pero el poder de Dios es infinito, quiere decir, no tiene
no tiene un final, no tiene un límite. No hay nada que Dios no pueda hacer. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Entonces dice que Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le dijo a Marta, ¿verdad? Eso está en Juan 11:40. Ahora dice Hebreos 11:6, que ya se los dije, sin fe es imposible agradar a Dios y poder ver su gloria. O sea, Marta en este momento pues su fe le flaqueó. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, hermano, si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que creer, que confiar en Él plenamente, de que Dios puede hacer todo lo que Él puede. Para Dios no hay nada imposible. Usted y yo hemos tenido situaciones muy difíciles, pero Dios se ha manifestado. ¿Pero qué ha pasado? Que en nuestras experiencias no hemos dejado de confiar en Dios, no hemos cuestionado a Dios, no hemos dicho, oye, Dios me ha fallado. Dios no falla, nunca. Dios se toma su tiempo. A veces queremos apurarle, a Dios no podemos apurarle, Dios tiene su tiempo para todo. Acuérdense lo que escribió el sabio Salomón, creo que está en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, o sea, no es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. Y vamos a ver lo que sucedió, que demuestra que el poder de Dios es infinito y perfecto. Infinito es que no tiene límite y perfecto es que es completo, esa es la idea. Porque hay gente que a veces no cree en ese Dios que nosotros creemos y que no es un Dios diferente, es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de donde vino el Mesías, Cristo, que es el Dios encarnado, el misterio de la piedad cumplido. Dios fue manifestado en carne, dice Primera de Timoteo 3:15. Así que el poder de Dios es infinito y perfecto. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer y lo hace bien, pero lo hace a su tiempo. Entonces quitaron la piedra, que Marta no quería. Acuérdense que era una piedra grande, de donde había sido puesto el muerto. ¿Quién era el muerto? Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya el Padre y el Hijo estaban en plena comunión como la Trinidad. Ya el poder se había actuado. Ya Dios sabía lo que iba a pasar, tanto el Padre como el Hijo. Pero acuérdense que Cristo estaba en su condición de hombre y por eso dijo estas palabras. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Bueno, antes dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque algunos dicen, bueno, entonces el poder estaba en el Padre. No, el poder estaba en el Hijo. Pero es que la gente olvida que Cristo estaba en su ministerio terrenal, en su condición de hombre. Fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Y eso está bien claro en el Evangelio de Juan. Él dijo, el Padre y yo uno somos, y lo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo. Y como el Padre da vida eterna, yo puedo dar vida eterna. Y los que honran al Padre tienen que honrar al Hijo. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre. Ahora, escuche bien esto, porque a veces no nos damos cuenta. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Tenía que clamar a gran voz, no era para que la gente escuchara lo que él estaba diciendo. Lázaro, ven fuera. Escuche bien estas palabras, porque a veces se nos pasa algunos detalles. Y el que había muerto, o sea, esto nos ratifica que Lázaro estaba bien muerto, hacía 4 días. Salió, ahora, a veces no, atadas las manos y los pies con vendas. Después te sigue el pasaje. Ahora bien, quiero llamar la atención. Y el que había muerto, o sea, estaba bien muerto, hacía 4 días, estaba comido de gusanos. Salió atada las manos y los pies con vendas, porque eso era la costumbre que se hacía cuando moría en el pueblo judío y también en los países árabes se hacía en ese tiempo. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Ahora bien, ¿cómo puede salir una persona atada las manos y los pies con vendas? ¿Cómo? Oye, yo no sé si usted lo entiende como yo, salió en el aire, porque ¿cómo iba a caminar? Si después vamos a ver que se aclara y dijo Jesús, desatarle y dejarle ir, porque no podía caminar. Entonces ese fue un milagro perfecto y completo, maravilloso. Ustedes saben que en la Biblia se habla de los milagros que hizo Cristo. Claro, la resurrección de muertos fue un milagros extraordinarios que hizo Cristo cuando levantó a los 5,000, a los 4,000. Pero ustedes saben lo que a mí me impresiona más. Claro, no es que los demás no me impresionen. ¿Cómo se sana un manco? Yo no sé si usted piensa lo que yo pienso. Un manco para sanarlo tiene que salir el brazo. Eso es impresionante. Ahora bien, a veces leemos un pasaje y no nos detenemos. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda. O sea, ¿por qué lo aclara Juan?
para que la gente supiera que el milagro era completo. O sea, salió en el aire. No caminó Cristo sobre las aguas cuando la tormenta en el mar de Galilea. Pedro no empezó a caminar mientras tuvo la mirada en Cristo. Cuando ya la quitó empezó a hundirse, pero estaba cerca de Cristo y Cristo lo levantó. Hermano, el poder de Dios es infinito, es perfecto, es eterno. No podemos dudar de ello. Y como conclusión, el poder de Cristo no solo es para esta vida, sino también para la eternidad. Eso es lo hermoso. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el caso de Lázaro, pero que resucitó, pero que después volvió a morir. Ahora, después viene esta esperanza, que es una esperanza de vida eterna. Y todo aquel que vive, o sea, hay que estar vivo para creer, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque aunque Lázaro fue resucitado, Lázaro después volvió a morir. Pero el que cree en Cristo, el que vive, hay que tener vida para creer, y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces le dice a Marta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11, 25, 26. Ojalá que este estudio de la Escuela Dominical del Evangelio de Juan sea de bendición, que nos enseña el poder de Dios y el poder de Cristo, que también es Dios. Y que solamente a través de la fe en Cristo, de creer en Él, tenemos vida eterna. Y voy a terminar con esta lectura de la última parte. Todo aquel que vive, hay que estar vivo para creer, y cree en mí, no morirá eternamente. Tenemos una esperanza eterna. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido. Que Dios nos bendiga y que le podamos enseñar al mundo que para poder tener vida eterna hay que creer en Cristo, que es el único camino al Padre. Cristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a creer tu palabra, creer en tu poder, y en que tú obras a su debido tiempo, ni antes ni después, en el momento oportuno. Y que tu poder es perfecto, infinito y eterno. Y que un día reinaremos en ese reino eterno por la fe en Jesucristo por los siglos de los siglos. Gracias por tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas. Bendice esta iglesia hispana.